Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy iniciamos una nueva y última sesión de 4 sesiones. Hoy es la quinta y última de la presentación mundial de la neuroeducación empresarial. Hoy vamos a ver la neurociencia de la existencia. ¿Bien? Antes de nada, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la cuarta sesión. Y tocamos temas trascendentales y muy importantes para el día a día de las personas y de los seres humanos. Vimos la filosofía desde un ámbito novedoso y de la mano de la neurociencia. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la neurociencia, por qué se creó. La neurociencia se creó por el doctor Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, que descubrió la estructura del sistema nervioso, cosa que en 1918 tuvo el Premio Nobel de Medicina junto a Golgi, ¿vale? Y la neurociencia es un conjunto de ciencias puesta a disposición para entender la estructura y funcionamiento del cerebro. ¿Bien? Vimos, mejor dicho, en la sesión 4, el arte de la filosofía del bien pensar, ¿vale? El bien pensar nos lleva a vivir mejor, a vivir con más serenidad y sobre todo a estar tranquilo, ¿vale? A evitar lo que son las sacudidas del cerebro, las sacudidas emocionales, para hallar así un cierto equilibrio, es decir, un arte de pensar bien. Vimos también el tema de la neuroantropología, cómo el cerebro va evolucionando con respecto a todo lo que nos rodea, que es la epigenética, ¿bien? Desde nuestros ancestros hasta lo que el día de hoy es el ser humano y cómo va a evolucionar y cuáles son las tendencias que nos llevan a... ¿bien? Vemos de que, bueno, pues nuestro cerebro está bombardeado constantemente por estímulos externos, ¿vale? Hay que saber que nuestro cerebro no solo reacciona con los estímulos externos, como pueden ser, como podéis ver, las nuevas tecnologías, el uso indebido o desmedusado de las nuevas tecnologías, del teléfono, de las tablets, de los ordenadores, ¿vale? Todo eso, de los videojuegos, del Big Data, todo eso nos llevan a padecer las enfermedades hoy en día, que lo vamos a ver un poquito más adelante, contemporáneas, ¿bien? Que son la ansiedad, que son la depresión, que son los trastornos alimenticios, las fobias, el nerviosismo, la intranquilidad, ¿vale? Que nos permite, que nos conduce, mejor dicho, a padecer cansancio, el burnout, que son los trabajadores quemados, y una serie de trastornos de las cuales todas o casi todas tienen una raíz, aparte de inconsciente, que lo veremos un poquito más adelante, sino también tiene una raíz del sistema nervioso, un mal uso del sistema nervioso. Bien, vamos a entrar de lleno en el primer tema, que es la neuropsiquiatría. Bien, vamos a dejar de lado el tema de los medicamentos, ¿vale? Los medicamentos que sirven después de tener un diagnóstico no preciso, porque es imposible, más bien unos diagnósticos, ¿vale? Con lo cual la toma de medicamentos sirve para regular la química del cerebro. Bien. Entonces, aquí podemos ver en lo que somos hoy, bien, tiene que ver con nuestro pasado, bien, tiene una carga
muy grande de genética en los genes, ¿vale? Nosotros provenimos del hombre de Cromañón, incluso antes, ¿vale? Por eso que os puse la cueva, esa que creo que es la cueva de Altamira, aquí en Santander, en Cantabria, en el norte de España, y luego que ha ido evolucionando con el paso de los tiempos y moldeando la genética. Bien, entonces seguimos el proceso, ¿vale?, de la evolución, una evolución constante desde millones de años. Vale. Hay que saber que cada uno de nosotros, cuando estamos en el feto, ya percibimos los primeros síntomas del exterior, ¿vale? Todas las personas que rodean a la madre, en este caso, si por ejemplo la madre está nerviosa, o tiene ansiedad, o tiene trastornos alimenticios, una serie de trastornos, bueno, pues eso, el niño, nosotros lo vamos heredando, lo vamos mamando, lo vamos creando unas conexiones, ¿vale?, de la cual tenemos un mapa mental, ¿vale? Desde pequeño ya estamos influenciados por lo que nos rodea, ¿bien? Entonces, nacemos, ¿bien?, y vamos viviendo experiencias, vamos haciendo aprendizajes, vamos teniendo conocimientos, y todo eso va moldeando, va formando nuestro cerebro y creando unas rutas sinápticas, ¿vale? Es decir, de manera inconsciente, cuando nos sucede algo, es a raíz de vivencias y experiencias pasadas. Es decir, por ejemplo, si en el pasado hemos tenido un miedo, por ejemplo, cuando nos hemos ahogado, eso lo vamos arrastrando con el paso de los años y siempre tenemos ese freno, ¿vale? Hay un trabajo que se lleva a cabo, que lo iremos viendo poco a poco, para resetear conductas, mejorar ciertos comportamientos indebidos para que sean más eficientes y sobre todo para que podamos vivir mejor. Entonces es una parte, es química, es decir, la neurociencia es un tema, aparte de neurocientífico, un tema fisiológico, ¿vale? Está incluido también la biología, que hay un estudio que ya lo vimos también en otras conferencias, la neurobiología, ¿vale?, cómo afecta el sistema nervioso a la biología. Bien, pero esos son otros conductos. Bien, estamos hablando de un legado genético, es decir, lo que somos hoy es debido a nuestros ancestros, ¿vale?, debido de cómo hemos evolucionado como feto dentro del vientre de la madre y con el paso del tiempo, ¿vale?, cómo se ha ido moldeando y cómo se ha ido formando el cerebro para ser lo que somos hoy. Es decir, hoy todos nuestros miedos, todas nuestras fobias vienen relacionados por el pasado, ¿vale? Todo lo que acabamos de decir, ¿vale? Cosa que nos impide mejorar o incluso nos hace enfermar, ¿vale? Padecer trastornos junto a unos individuos que hablamos de las redes sociales, de las tecnologías, de las tablets, lo que nos hace ser más nervioso y estar el cerebro constantemente inquieto, está totalmente todo el rato estando bombardeado por lo que nos llega de frente del exterior, que son los 5 sentidos, ¿vale? Hay que saber de que los 5 sentidos vienen alertados por receptores sensoriales, es decir, que, por ejemplo, todo lo que se ve, ¿vale?, nosotros lo vamos a interpretar, ¿vale? Es una corriente eléctrica que va desde el primer momento que se está en alerta el receptor sensorial, va directamente al cerebro y a la médula espinal a 320 kilómetros por hora. Bien, es decir, es casi imposible modificar esa corriente, ¿vale? De ahí veremos cómo se puede cambiar, modificar las autopistas sinápticas, ¿vale?, para poder resetear ciertas conductas inconscientes. Bien, vale. Es decir, otro ejemplo, por ejemplo, cuando padecemos un shock, es decir, un shock emocional, voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando hubo
el atentado en Estados Unidos de las Torres Gemelas, ¿vale? Eso provocó un shock a las personas, un miedo, y eso ha ido provocando un golpe a la genética que se han ido cambiando, modificando, ¿vale? A raíz de eso. De hecho, hay estudios que han salido 10, 20, 30 años más adelante. Todo ese proceso se ha estudiado a nivel mental, a nivel neurocientífico, cómo ha ido cambiando o cómo ha ido modificando la genética a raíz de ese shock, ¿vale? Lo mismo ya se ha empezado a estudiar con el tema del COVID. Todo lo que hemos padecido durante el COVID, todo eso ha ido moldeando nuestro cerebro, nuestra manera de pensar, nuestro inconsciente, ¿vale? Pero eso se verá dentro de unos años más adelante, dentro de 1 o 2 décadas. ¿Bien? Y luego hablamos de la división celular, es decir, si una célula, ¿vale? Cuando se reproduce, si ya está dañada, cuando se va a dividir, bueno, pues es como una fotocopia que le falta tinta, bueno, pues cada vez irá a peor y se degradará. ¿Bien? Vale. Entonces hay que saber, resumiendo, que todo lo que somos hoy tiene una causa relacionada con el pasado, ¿bien? Inclusive a nivel genético de nuestros ancestros. ¿Bien? Hoy en día lo que trata la neurociencia es saber exactamente qué es lo que nos pasa a nivel personal, ¿vale? Es decir, luego por eso quería empezar con el tema de la neuropsiquiatría, que es la base, y luego veremos la psicología, cómo eso se va desarrollando en la manera de cómo pensamos, en la manera de cómo afrontamos los problemas o el día a día, si bien desde la calma, la tranquilidad, o desde el nerviosismo, o desde la ansiedad. ¿Bien? Vale, vamos a seguir. Vale, aquí disculparme que tengo... Vale, es decir, cuando hablamos de neuroepigenética o de la epigenética, es decir, cómo, cosa que viene a raíz, a colación de lo que hablamos, cómo el mundo exterior va moldeando y va modificando nuestra genética, ¿vale? O a la inversa, o como la genética influye al mundo, es decir, a nivel personal. Como comentamos antes, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el uso indebido de las redes sociales, a largo tiempo y a largo plazo eso sigue moldeando nuestro cerebro, nuestra genética. Entonces, de ahí es muy importante ser consciente, uno, de ello, de todo lo que hacemos hoy repercutirá en nuestra salud, en los genes de aquí a varias décadas. ¿Bien? Es decir, todo el estrés que padecemos hoy en día, tarde o temprano lo veremos asociado y lo viviremos más adelante. ¿Bien? Es decir, que el mundo nos acondiciona, ¿vale? Es decir, si hay mucha polución en el exterior, eso va a modificar nuestro comportamiento y nuestra genética. ¿Bien? Luego, todo el tema del estrés, pues lo mismo. Es decir, vivimos en una sociedad donde a golpe de clic, donde todo va más rápido, no tomamos el tiempo para hacer las cosas, ¿vale? Vivimos en el miedo. De hecho, hay varios libros que hablan de la sociedad del cansancio, ¿vale? La sociedad del miedo, ¿vale? Porque toda la parte externa nos lleva a padecer a uno mismo, aunque no lo queramos, y aunque si no queremos que nos pase eso, deberíamos ir al Tíbet y meditar y evitar ese tipo de cosas naturales. ¿Vale? Entonces, estamos expuestos a lo largo del día y de los años a lo que sucede
alrededor que nos va acondicionando, ¿vale? Y de hecho va modificando nuestra forma de ser y la genética. Antes hablamos del inconsciente. Ya lo vimos también en otras conferencias. Hay que saber que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes, ¿vale? ¿Cómo funciona el inconsciente? Bien. El inconsciente, supongamos que mañana vas a ir a comprar una barra de pan a la panadería que está a 15 minutos en coche. Vale, pues te montas en el coche, arrancas el coche, miras en los retrovisores, ¿vale? Pones la primera marcha, la segunda, tercera, la cuarta, ¿vale? Vas girando, vas cogiendo una curva a la derecha, la primera calle a la izquierda, ¿vale? Te sabes el camino de sobra, ¿vale? Hay que saber que de esos 15 minutos que dura el trayecto para ir a comprar el pan, 5 minutos estamos realmente atentos a la conducción. Los demás 10 minutos estamos pensando en ir a recoger a los niños al colegio, a comprar la nueva televisión, a solucionar un problema en el trabajo, a dar de comer a un hermano, a ir a ver al abuelo al hospital, ¿vale? Y mientras tanto, todo eso, esos 10 minutos que nuestra mente está divagando en todo lo que estamos haciendo, no estamos atentos a la conducción. Eso es cómo funciona el inconsciente. Es decir, es dejar la mente y mientras tanto, pues vamos conduciendo, como nos conocemos todo el camino, el trayecto de pe a pa, ¿vale? Pues lo hacemos de forma automática. Es decir, como un robot, que vamos pasando las marchas, pero no estamos realmente conscientes en lo que hacemos, ¿vale? De ahí es muy importante saber eso para poder vivir más en el ahora, por ejemplo, a ser consciente realmente de lo que nos sucede. Como os comenté antes, la neurociencia está dando pasos agigantados para saber realmente lo que le pasa a uno. Y en gran parte es el inconsciente, porque hacemos cosas sin ser inconsciente, siendo de forma inconsciente, es decir, no estamos a lo que estamos. De hecho, volviendo a cómo está la sociedad, bueno, pues cada vez nos cuesta más mantener la atención a largo plazo, a estar más concentrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí juega el inconsciente. Es decir, no nos permite, cuando nos enfocamos en algo, ¿vale? No nos permite mantener mucho la concentración y la atención porque estamos pensando en otras cosas en lo que no estamos haciendo eso. Por eso es muy importante darse cuenta de eso para poder mejorar y, como hablamos antes, bueno, pues intentar resetear conductas. Evidentemente, como lo digo siempre, no soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, yo soy divulgador neurocientífico. Pongo a disposición de las personas, en este caso a vosotros, para que sepáis ciertas herramientas para poder, en este caso, aprender a estar más atento, más concentrado. Luego hay técnicas también para poder mejorar eso. Yo utilizo mucho lo que es la meditación y la visualización creativa, ¿vale? Para poder entender y saber cuáles son ciertos pensamientos que nos llevan a padecer ciertas emociones. Entonces, si los pensamientos, ¿vale?, no son buenos, eso nos va a llevar a padecer emociones negativas, ¿vale? Se habla mucho de la inteligencia emocional, que sí que es importante entenderla, aplicarla para el control, o mejor dicho, eh, eh, para, para regular las emociones, ¿vale? Antes de eso hay que entender la raíz biológica para poder entender cómo funcionan las emociones, ¿vale? Antes hablamos de los receptores sensoriales. Cuando vemos algo, ese algo lo que va a provocar es una reacción química, biológica, ¿vale? Que eso nos va a llevar a pensar, ¿vale? Luego esos pensamientos nos va a conducir a padecer las lógicas emociones y luego tener sentimientos.
¿vale? Es decir, o hasta hoy creíamos que la inteligencia emocional, bueno, pues era como tipo algo espiritual, algo filosófico. Está más que comprobado que antes que las emociones es una relación biológica, ¿bien? Luego pasaremos a las rondas de preguntas. Vale, esta parte, a ver, sí, que vuelvo aquí. Vale. Eso es ahora vamos a empezar con el tema de la neuropsicología. ¿Vale? Sí. Vale. Antes hablamos de la atención, de la concentración, de la conciencia de saber qué actos se llevan a cabo, y luego está la inconsciencia, el inconsciente, ¿vale? Es lo que hablamos de llevar a cabo acciones de las cuales no somos conscientes de ello, ¿vale? Entonces, la neuropsicología, ¿vale?, se centra en el estudio de los procesos cognitivos superiores, ¿vale? Es decir, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas que veremos en la próxima diapositiva, en el que consiste la percepción y la motricidad, para que veáis la importancia y la relevancia que tiene la neuropsicología, ¿vale? Antes, la psicología lo que hacía, es decir, que estudiaba el comportamiento para deducir de cómo funciona el cerebro, ¿vale? Ahora en la neuropsicología es al revés, estudia el cerebro, las conexiones, la sinapsis, ¿vale?, para entender el comportamiento. ¿Bien? A ver, sí, perdón. Vale. La neuropsicología se interesa por el estudio de las relaciones entre la conducta y el cerebro, ¿vale? De ahí también veremos aquí, como la imagen que os puse abajo a la izquierda, lo del equilibrio, ¿vale? Todos los trabajos, incluso el equilibrio en sí, tienen que ver mucho con el pensamiento y la falta de concentración y atención. Supongamos que usted está concentrado en algo, ¿vale? Si vienen pensamientos que distraen la concentración, enseguida pierde el equilibrio, ¿vale? Por eso es muy importante llevar a cabo un entrenamiento mental, ¿vale?, para evitar todo tipo de distracciones, tanto las buenas como las malas, ¿vale? Porque eso luego va a influir en el resultado, ¿bien? Vale, vamos a seguir. Vale, eso es como comenté antes, ¿vale? Aquí, vale. Las funciones ejecutivas, ¿vale?, se ubican en el lóbulo frontal, que es la parte de aquí enfrente, ¿vale? Esas funciones ejecutivas organizan la conducta humana, permitiendo la resolución de problemas complejos, ¿vale? Problemas complejos, bueno, aparte de matemáticos y del día a día en la vida, bueno, pues sirven también, por ejemplo, para la resolución de la ansiedad, de la depresión, de las fobias, de los miedos y trastornos alimenticios, ¿vale? Desde el conocimiento, el entender por qué nos suceden ciertos comportamientos, por qué estamos nerviosos o por qué pensamos varias veces de manera casi obsesiva y repetitiva en lo que nos sucede y ciertos pensamientos, ¿vale? Es muy importante entender desde el autoconocimiento, pero no solamente el autoconocimiento, sino sobre todo el conocimiento científico. En este caso, el neurocientífico, para entender realmente lo que le pasa a uno, ¿vale? ¿Cuáles son las capacidades de las funciones ejecutivas? Pues son varias. Como podéis ver, la capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular, inhibir la actividad mental. Luego está la selección, previsión y anticipación de tareas. Luego está la flexibilidad en los procesos cognitivos, lo que vimos antes, el control de la atención, muy importante, la modulación, la inhibición y la selección, ¿vale? La memoria de trabajo, organización temporal de la conducta y la autoconciencia personal ética. Se me olvidó antes mencionar algo
de cuando nosotros cuando nacemos y vamos moldeando el cerebro mediante la sinapsis, ¿vale? Donde los mapas centrales, cuando vemos algo que nos sucede, aparece un mapa mental de la situación, ¿vale? Y luego es a nosotros a ir cambiando, a evolucionar, a cambiar las rutas sinápticas, ¿vale? Para poder cambiar el comportamiento. Ya hay un tema que hablamos que es muy importante, el tema de la memoria. Es decir, hoy lo que nos sucede seguramente tenga que ver con una vivencia, una experiencia que hayamos vivido en el pasado y que persiste, de ahí la memoria. Es decir, cuando tenemos un problema hoy en día, seguramente es algo relacionado con el pasado que se ha anclado, ¿vale? En nuestras creencias, en nuestra manera de pensar y que persiste, ¿vale? Ahí es un trabajo de memoria, ¿vale? Para tipo olvidarse o apagarlo, ¿vale? Para que no siga o incluso trabajarlo, ¿vale? De ahí es muy importante. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, vosotros veis una araña, ¿vale? Y os da miedo, ¿vale? Pues hay que ver, cuando se ve la araña, ¿vale? Es el receptor sensorial que recibe el estímulo que va al cerebro y va a la médula espinal, bien, y luego eso va a volver cada vez más, ¿vale? Si hoy tenéis miedo a una araña, ¿vale? Dentro de 3 meses, cuando volváis a ver una araña, vais a tener exactamente el mismo, el mismo mapa, el mismo mapa mental, la misma imagen, la misma visualización, cosa que repetiréis el patrón, ¿vale? Entonces, ese patrón, ese miedo, esa manera de actuar, ¿vale? Eso es como una autopista, ¿vale? Está en el cerebro, ¿vale? Un conducto que va, por ejemplo, de arriba que va hacia abajo, supongamos, ¿vale? Pues con el trabajo, con la plasticidad cerebral y sináptica, cuando vuelva a ocurrir eso, se puede trabajar con la visualización creativa y la meditación para poder recrear de manera ociosa, ¿vale? Para poder reconducir ese pensamiento, ¿vale? Como os comenté antes, cuando veis una araña, pues hay un conducto que va, por ejemplo, el cerebro de arriba a abajo, pues con el previo trabajo, aprender, en vez de que vuelva a suceder de arriba a abajo, por ejemplo, hacerlo de abajo a arriba, ¿vale? O de abajo, crear una nueva autopista mediante nuevos pensamientos para que vaya, por ejemplo, a la derecha, ¿vale? Eso se le llama plasticidad cerebral, ¿vale? Y sináptica, para poder lograr eso, ¿bien? Vamos a seguir. Vale, a ver. Vale, sí. Estos son los trastornos, os he puesto más frecuentes, que afectan al funcionamiento emocional. Perdón. Estos son los indicios de que tenemos disfunciones emocionales, disfunciones, por ejemplo, los que os comenté, en las autopistas sinápticas que hay dentro del cerebro, cuando vienen descargas, pues siguen un mismo patrón, ¿vale? Entonces, cuando están defectuosos, cuando, por ejemplo, entre célula y célula falta o no pasa electricidad, ¿vale? Es cuando ya empieza a fallar. De ahí la medicación, que lo que hace es reemplazar de manera química esos conductos que fallan, ¿vale? Entonces podemos ver aquí frecuentes cambios de humor, ansiedad, hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos, egocentrismo, reacciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a la frustración, psicoinfantilismo, hiperioridad, apatía, depresión. Bien. Ya por último vamos a tocar la neurosociología. Disculparme que estoy teniendo... No me deja salir de la pantalla. A ver. No puedo ver ni la hora. A ver, un segundito. A ver si me deja. Pues no, no me deja. A ver, deme un segundito. Ahora vengo, disculparme, ¿eh?
Vale, perdón. Vale, pues vamos a atacar de lleno a la neurosociología, ¿vale? Tiene que ver un poquito también con la neuroantropología, ¿vale? Es decir, de la raíz de cómo fueron nuestros ancestros, ¿vale? Y cómo han ido evolucionando y lo que somos hoy, ¿vale? En este caso, la neurosociología, ¿vale? Hay ciertas rehabilitaciones que tienen que ver, por ejemplo, como os comenté, los trastornos, los trastornos más habituales, como la ansiedad, la depresión, la soledad, el suicidio. Es decir, la neurosociología tiene varias rehabilitaciones, ¿vale? Que permiten, estimular el comportamiento con el entorno a través de actividades socioculturales, de ocio, tiempo libre, mediante excursiones, cine, teatro, ver fotos, cuidar el jardín, en vez de reaprender a vivir sin estar todo el rato pendiente o de manera obsesiva con las redes sociales, el teléfono, las tablets, las nuevas tecnologías, el Big Data, el metaverso, ahora el chat GTP. Es decir, hay que tener cuidado, buscar un equilibrio, ¿vale?, entre la vida real, entre comillas, y la vida ficticia tecnológica, ¿vale? Es crear un binomio siempre en busca del equilibrio. Bien, entonces la neurosociología es decir, cómo nosotros como cultura, como sociedad, cómo nos afecta a nivel personal y a nivel colectivo el uso desmesurado de las nuevas tecnologías, ¿vale?, y de las tablets y de las pantallas. Y al revés, es decir, cómo la sociedad lleva a cabo el tema de las nuevas tecnologías. Eso lo hablamos la otra vez también, el tema de la neurotecnología, es decir, son implantes que vimos invasivos y no invasivos mediante chip, ¿vale? Mediante una interfaz cerebro-máquina, para estudiar realmente todo lo que vimos de las reacciones químicas, eléctricas que suceden en el cerebro cuando nuestros receptores sensoriales están estimulados, o bien por la parte externa que vimos, la epigenética, ¿vale?, que es desde el vecino, desde los aviones que pasan cerca de nuestra casa, el ruido, el tráfico, la comida basura, ¿vale?, cómo nos afecta al cerebro, ¿vale? Pero luego también hay estimulantes internos, ¿vale?, que afectan también a nuestro cerebro y que provocan ese tipo de reacciones químicas, ¿vale?, que pueden ser las vísceras, pueden ser los músculos, pueden ser los tendones, ¿vale? Es decir, no solamente nuestro cerebro reacciona con los estimulantes externos, ¿vale? Hay que saber también que los internos, también, como os dije, pues los músculos, los tendones, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta eso, y sobre todo el tema de las emociones, que va más allá de la parte espiritual, pero que tiene una raíz y una razón de ser biológica, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a hacer un último resumen. Ah, mira, ya me ha vuelto la pantalla. Y luego, dentro de un ratito, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver. Entonces, como vimos, el tema de la neurofilosofía, es decir, es muy importante dejarse llevar, divagar por los pensamientos sin juzgarlos ni tenerlos en cuenta muchas veces, porque ahí lo que permite es estimular la curiosidad, estimular la imaginación, la creatividad. Es un trabajo el bien pensar, ¿vale? No es precisamente hablando de bienestar o de felicidad, más bien yo creo que sería el bien pensar, aprender a bien pensar, ¿vale?, para vivir mejor, ¿vale? Luego vimos la neuroantropología, cómo vivían
ancestros y cómo está nuestra sociedad hoy en día, cansada, estresada, nerviosa. No sé en Latinoamérica, pero en España es el país donde más medicamentos y ansiolíticos se toma del mundo, ¿vale? Para la ansiedad, para la depresión, para el insomnio, para trastornos alimenticios, ¿vale? Y luego, pues, todo eso al final afecta a nuestro sistema nervioso, trabajar más de lo normal, tomar mucha cafeína, dormir mal, el uso y consumo de estimulantes, por ejemplo, de drogas, de tabaco, de cocaína, que al final eso nos va alterando nuestro cuerpo, ¿vale? Sobre todo el dormir mal, y todo eso está creado por nuestro ritmo de vida. Es decir, no tenemos tiempo para comer bien, no tenemos tiempo ni tan siquiera para hacer el amor, para tomar tiempo al tiempo, hacer las cosas con tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos todo el día estimulados de manera constante. Estamos bombardeados constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿vale? Aquí vimos de dónde venimos, de la parte genética de nuestros ancestros, cómo han ido modificando los genes y convertirnos en lo que somos hoy, ¿vale? Es decir, hay un posible trauma, ¿vale? Que inclusive se estudia, ¿vale? Es, por ejemplo, el feto cuando nace. Antes de nacer, cuando está a punto de salir, tiene que salir como tipo de una cueva que tiene que hacer un clac para salir. Pues eso puede ser el primer shock de los niños que los guarda y que ya los tienen en la cabeza. Luego, como vimos antes de nacer, si la mamá está nerviosa o está ansiedad, o tiene ansiedad o fuma, todo eso lo va pasando al feto, ¿vale? Y luego ya una vez nacido, pues todo lo que nos rodea, los ruidos, lo que ve, cómo le hablan, es decir, las vivencias, las creencias, todo eso va creando mapas mentales y va construyendo las redes nerviosas, creando sinapsis, ¿vale? Y luego son conductas, son reacciones, muchas veces, como os comenté antes, inconscientes, ¿vale? Que nos permite, que nos hace actuar siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque los conductos, los que comenté antes, las rutas sinápticas, siempre van de un lado para otro, ¿vale? Entonces es aprender a resetear, a cambiar de autopistas o cogiendo atajos. ¿Cómo se hace eso? Pues mediante el conocimiento, aprender cosas nuevas y sobre todo ser consciente de ello, ¿vale? Entonces vemos aquí la evolución y nosotros, si dejamos descendientes, bueno, nosotros, pues lo mismo, dejaremos nuestra genética, ¿vale? Y seguirá su curso, ¿bien? Vale. Luego, como el exterior, cómo el exterior moldea nuestra genética y cómo nuestra genética moldea al mundo exterior, ¿vale? Ya hablamos de la epigenética, ¿vale? Luego vimos el tema del inconsciente, de cómo funciona, es decir, mientras hacemos una cosa, en un tiempo, en este caso determinado, si hay que saber que más de la mitad estamos pensando en todo lo demás, salvo en lo que tendríamos que estar pendiente y concentrado, ¿vale? Así funciona el inconsciente. Es decir, es de manera automática, funcionamos como robot, como comemos, como bebemos, como nos vestimos, estamos pues con la mente divagando, siempre pensando en cosas, ¿vale? Y todos esos pensamientos hay que saber que nos afecta a nuestro estado de ánimo, ¿vale? Si tenemos malos pensamientos, pues tendremos un estado de ánimo negativo. Si tenemos buenos pensamientos, tendremos un estado de ánimo positivo. Y así sucesivamente, es que la mente no para de pensar, estamos las 24 horas non-stop pensando. De ahí la calidad que queremos, que podemos de vida mejorar en función de los pensamientos que tenemos, ¿vale? Luego vimos los procesos cognitivos superiores, que son el pensamiento, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, percepción, motricidad, ¿vale?
abarcando ya la neuropsicología. Luego vimos también que en el lóbulo frontal están las funciones ejecutivas, ¿vale? Que es la capacidad para seleccionar, planificar, selección de previsión, anticipación de tareas, flexibilidad, los procesos cognitivos, control de la atención, memoria de trabajo, ¿vale? Vale, vimos también los trastornos más frecuentes que afectan al funcionamiento emocional, los cambios de humor, la ansiedad, la hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos, egocentrismo, reacciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a la frustración, psicoinfantilismo, prioridad, apatía y depresión, ¿vale? Y la lista es bastante más larga, como os comenté, como por ejemplo las fobias, los miedos, es decir, todo eso tiene una misma origen emocional y sobre todo biológica, ¿vale? Y luego ya vimos, por último, el tema de la neurosociología, es decir, cómo de manera colectiva influye en la sociedad y cómo la sociedad colectiva nos influye a nivel personal como sociedad, ¿vale? Ahí también podría estar el tema de los valores, como por ejemplo el civismo, la solidaridad. Es decir, si nosotros estamos bien con nosotros mismos, pues aportaremos cosas beneficiosas y eficientes para la sociedad. Y la sociedad pues, nos aportará buenas cosas también, ¿vale? Bueno, pues si os parece, vamos a entrar en la ronda de preguntas. A ver si me deja. Vale. Sí, Alderman, sí. Estará puesta a disposición, ¿vale? En esta conferencia, ¿vale? En el apartado de CEPO, ¿vale? Cualquier duda podéis escribir al Centro Europeo de Posgrado que os dirán dónde poder acceder a las 5 sesiones. Bueno, esta es la quinta, y a las otras 4 que hablan siempre de la neuroeducación orientado al bienestar y productividad profesional y empresarial, ¿vale? Luego os diré que no os podéis perder el 10 de abril otra conferencia sobre la inteligencia comercial, que es aprender a venderse, pero sobre todo aprender a que nos compren a nosotros, ¿vale? Sí, por ejemplo, no venderse, pero sino que nos compren a nosotros mismos mediante varias técnicas, habilidades para provocar compras, pero no solamente para vender, sino también para venderse ante el mundo, ¿vale? Para que nos contraten en un trabajo, para unas becas, es decir, desde gran parte de aprendizaje, de ser seguro de sí mismo, ¿vale? Para poder crear un impacto positivo a lo que nos rodea, ¿vale? Que será el 10 de abril, no os lo podéis perder, ¿vale? Y luego más adelante habrá también otra conferencia y presentación mundial del libro La inteligencia personal, que viene inspirada de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿vale? Que son 8 inteligencias. ¿Vale? Gracias a la plasticidad cerebral y sináptica, es un aprendizaje del uso simultáneo de estas 8 inteligencias. ¿Vale? No te pierdas esa teoría, que es el 10 de abril, la conferencia de la inteligencia comercial, sobre estas 8 inteligencias y el aprendizaje del uso simultáneo de esas 8 para que nos compren. Y luego para el bienestar personal, el 25 de abril, también la misma teoría inspirada en la teoría de las inteligencias múltiples, denominada la inteligencia personal, ¿vale? Pasamos a la ronda de preguntas. Vale. Saludos de República Dominicana, Ecuador, buenas. A ver, Stacy pregunta, ¿cómo se identifica de forma directa en las funciones ejecutivas de una empresa la neurociencia empresarial? Bueno, identificar es a nivel personal, es decir, que los
En una empresa, bueno, se supone que los reclutadores o los recursos humanos, bueno, pues tienen varios perfiles. Por ejemplo, si una persona es autónoma, si una persona es segura de sí misma o si tiene muchas dudas o si necesita tener a alguien detrás para que sea más productiva. Es decir, las funciones ejecutivas es algo personal que se pueden trabajar, obviamente, pero tampoco no es algo innato, ¿vale? Es decir, es como todo, se puede mejorar, se puede aprender y sobre todo con nuevos conocimientos crear nuevas sinapsis, autopistas sinápticas, ¿vale? Hombre, María Elizabeth, pues a ver, como te dije, como os dije, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni neurocientífico, yo soy divulgador, neurocientífico. Yo creo eso es ir a un profesional, pero al final, teniendo la mente ocupada, bueno, pues permite no pensar tanto en las cosas, luego en función de de los grados y los diagnósticos. Es decir, si una persona tiene, si tiene síntomas leves, bueno, pues con un poco de deporte, tener buenos hábitos, bueno, pues permite retomar, retomar entre comillas, la normalidad. Luego ya, cuando es más profundo, cuando es más eh, hace más daño, es más maligno, pues ya ahí es lo mejor acudir a un profesional, sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Hombre, Natalia, hay muchos libros, por ejemplo, sobre neurociencia. Siempre parto de la base del creador y padre de la neurociencia, de leer algún libro sobre el doctor Santiago Ramón y Cajal. Luego está Facundo, ¿vale? Luego está Mora, luego está Rita Levi Montalcini. Bueno, hay muchos libros sobre neurociencia. Luego está Cyril Cyrulnik, que es psiquiatra. Bueno, en fin, he leído tantos que no solo le puedo decir unos cuantos que recuerde. Bueno, lo que sí, hay una cosa que sí me gustaría hablar en relación a lo que pone Gregorina. A ver, lo que sí, la empresa, se va a una empresa a trabajar. Se habla mucho de la felicidad en el trabajo, lo de, lo de la conciliación, trabajo, personal. A ver, es decir, al trabajo yo creo que se va a trabajar. Todo el tema de la realización personal, el tema de hacer deporte, el tema de cuidarse, el tema de tener buenos hábitos, yo creo que es externo a la empresa. Es decir, primeramente creo que es importante conocerse, realizarse como persona y luego ir al trabajo. Es decir, no podemos pretender que el trabajo nos haga feliz o que nos haga tomar buenos hábitos alimenticios, de deporte, de estar tranquilos, de estar relajados, de estar nervioso, ¿vale? El tipo de horarios,
algunos dicen que hay que levantarse a las 5 de la mañana para triunfar en la vida. No, yo creo que es algo personal y ser consciente de lo que se hace es para sentirse bien y por placer. Nada, no tiene que ser, creo, algo obligatorio, ¿vale? Al final, con temas de, como me comentó, bibliografías, bueno, saber un poco de todo está bien, porque al final la neurociencia, como os comenté, es un conjunto de ciencias diferentes, todas de ellas, ¿vale? Porque al final todo guarda relación. Por la neurociencia estamos hablando de neurofisiología, estamos hablando de psiquiatría, estamos hablando de neurotecnología, estamos ¿Tú hablando tienes foto de la camisa de esa? biología, estamos hablando de neuroautonomía, estamos hablando de neurofarmacología, es decir, que al final hay varias que me olvido como neuroantropología, neurosociología, es decir, está todo un conjunto. Al final es como un approach, es como algo global que engloba muchas actividades, muchos conocimientos distintos, ¿vale? Para poder entender algo tan complejo y tan grandioso como es el cerebro, ¿vale? Hola Benjamín, desde Colombia. Luego, Gregorina, con temas de si algunas empresas realizan actividades como Zumba y demás. Bueno, aquí en Europa sé que hacen meditación, hacen yoga, hacen pilates, muchas actividades al aire libre con compañeros para afianzar la Arturo, unión te abro una foto de esa playera. y la colaboración entre ellos, ¿vale? Sale, la mandas, por favor. ¿Quién? Mi esposa. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, sí. Si os interesa el tema de las neurotecnologías, ¿vale? El tema de neuroderechos, os recomiendo aquí, que es ¿Ah, neurocientífico, sí? Es que es enfermera. Ah, Rafael Yuste, ¿vale? Es, es la persona que se encarga del proyecto Brain, ¿vale? Que lo lanzó Barack Obama en Estados Unidos para entender el cerebro, ¿vale? Y luego, sobre todo, la finalidad de la neurociencia, que es entender realmente lo que le pasa a uno mismo, ¿vale? suegro. Bueno, gorda, te mandé WhatsApp. Ya estoy aquí donde me dijiste que viniera yo. Lee WhatsApp. Os voy a recomendar también otros para que podáis buscar alguna lectura. Pedí teléfono en el rancho, pero... ¿Cómo? No contesta el teléfono, pero en el teléfono en el rancho sí contestó. ¿Cuánta pues? Aquí en Hobo. Y esa casita que no terminé, ya me falta poco. ¿Dónde lo tenés esa? Aquí en Hobo. Ajá. Entonces, ¿ahí Tenéis también vivís? a No, no Facundo. está terminada, vivimos en el ranchito. Y pero ahorita estamos tramitando su crédito de Fobiste, mi esposa. Ajá. Le van a dar, no tengo yo fotos de esa. Le van a dar Jesús, favor le van cooperar a con dar el audio. 800, pero ya con 400 terminando. Mira, tenéis también a Facundo Se lo va a auto. Manés,
compra. Ajá. Como no hemos hecho escritura, Está toda madre. entonces todavía no. Aquí son varios Debo ya si escritores cuando menos ya ustedes ya tienen podéis sacar información para ella va a entender. saber que cuando es el mismo ya tiene su casa, ya casi no va a gastar nada. No, claro. Tenéis también a Francisco Mora. Te digo, también ha sido de crear diseño La chingona. en los planes. Y ya le voy metiendo 1,400. No mames, ya te falta poquito entonces. Ya con 400 la termina, ya están repelladas unas partes, nomás le faltan, por ejemplo, el lisado de los aplanados. Tenéis también a Camilo Golgi. Aquí tengo una pinche foto, ya lo encontré. Digo, no es esa la publicidad que queremos ahí. Pero esta los mandé a hacer para un foro digital. Están las playeras, ya los viste. Yo lo repartí en Comitán ahora que estuve allá. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Os quedan 5 minutos? Ahí lo vas a mirar el grosor de la puta tele solo con la imagen. Es un puto papel. Tenéis también a Chris. Más o menos son los más, los que vais a poder sacar información relevante. A ver si encuentro alguno más, pero sí, estos son los más